más de gente, al menos acá en la clase presencial, poquitos, vamos a repasar un poquito lo que vimos en la última clase, que era lo de función lineal. Y vamos, ahí les comparto un poquito la pantalla. Vamos a aprovechar para hacer un ejercicio del práctico. El ejercicio 4 del práctico 3 sería, en este caso, donde les pide hallar en cada caso la ecuación de la recta que satisface las condiciones dadas y representar gráficamente. En cada apartado le da distintos datos para encontrar la fórmula de la función lineal que cumple con esas condiciones. Y de acuerdo a los datos va a ser la ecuación que les va a convenir utilizar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto varios tipos de ecuaciones? La ecuación de la recta cuando conocíamos la pendiente y la ordenada al origen. La ecuación de la recta cuando tengo un punto por donde pasa la recta y la pendiente. La ecuación de la recta que pasa por dos puntos. La ecuación segmentaria. Todos esos tipos de ecuaciones se van presentando acá en estos apartados del ejercicio 4. Y depende de los datos que tengan, va a ser la que les conviene usar. Ustedes siempre igual pueden recurrir a una sola de esas ecuaciones y usar si quieren la misma para todo. ¿Sí? Pasa que según los datos a veces les conviene usar una o usar la otra. Bueno, por ejemplo, vamos a ver el ejercicio 4E, ¿sí? Que dice, el enunciado para todo el mismo. Hallar en cada caso la ecuación de la recta que satisface las condiciones dadas y después representar gráficamente. ¿Sí? La del apartado E me dice que tiene que ser perpendicular. A ver, perdón, quería hacer la del apartado D de dedo, perdón. La del apartado D les dice, es perpendicular a esa recta que tienen ahí, x sobre 2 más y sobre 5 igual a 1, y corta al eje de las ordenadas en 3. ¿Sí? Bien. Dejo de compartir un ratito y pasamos al pizarrón, entonces. Vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? El 4, apartado D. Bien. Entonces, lo voy a copiar en el pizarrón para que también lo vean ahí. 4, apartado D, me dice que tiene que ser perpendicular. Perpendicular a esa recta que tenemos ahí, en x sobre 2 más y sobre 5 igual a 1, corta el eje de las ordenadas en 3. Bien. Si les está diciendo que corta al eje de las ordenadas en 3, ¿sí? ¿Qué les está dando ahí de la ecuación de la función lineal, digamos? ¿Qué les estaría dando? Si me dice que corta el eje de las ordenadas en 3, ¿qué es ese dato? ¿Qué es ese dato? ¿Se acuerdan? Sería el término independiente, sería el punto donde la recta corta el eje Y. ¿Está bien? Y ese término independiente era el valor que justamente lo llamábamos como. Tiene un nombre. El punto donde la recta corta el eje Y. Ordenada. Se llama ordenada al origen. Si pensamos en la fórmula de la función lineal, que tenía la pendiente conocida M
y la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, para encontrar la fórmula, yo necesito la pendiente y la ordenada al origen. Bueno, la ordenada al origen tiene el valor de B, le llamamos B en esta fórmula. La ordenada al origen se lo está dando ya como dato, ¿sí? O sea, ya me está dando que la ordenada al origen, o sea, el valor de B, vale, en este caso sería 3, ¿sí? ¿Qué me falta hallar? La pendiente. La pendiente. Me faltaría la pendiente y con la pendiente y la ordenada del origen ya tengo la fórmula, ¿sí? Bien. ¿Y de dónde puedo sacar la pendiente? ¿Qué otro dato me dan en el ejercicio para poder encontrar la pendiente? ¿Qué otro dato tienen? Habría que en esta- despejar y Sí, arriba. pero sí, ¿de dónde voy a despejar y? ¿De dónde puedo despejar? Quedaría y igual a x sobre 2, perdón, y igual a 1 menos x sobre 2. Bueno, a ver, entonces, despejo la I de esa recta que me da. ¿Están de acuerdo todos los que están aquí? ¿Entienden eso? ¿Por qué voy a despejar la I de esta? ¿Por qué tengo que despejar la I? Para hallar la función lineal, que es mx más b. Sí, en realidad quiero encontrar la función lineal, pero escrita de esta manera. ¿Para qué? ¿Qué dato voy a sacar de esa recta? La pendiente. ¿Sí? La Yo pendiente, necesito claro. que sea perpendicular a esta, y nosotros sabíamos que si una recta tiene que ser perpendicular a otra dada o a otra conocida, tiene que tener pendientes inversa y contraria, es decir, da vuelta y cambia de signo. Entonces, yo necesito tener la ecuación con la I despejada, o sea, la ecuación explícita de la recta, o sea, de esta manera, m por x más b. ¿Para qué? Para conocer la pendiente, ¿sí? De esta recta que les está dando el ejercicio como dato, como está en la forma segmentaria, así como está, no conozco la pendiente. Por eso yo tengo que despejar la I de esa recta para encontrar la pendiente de esa recta y después, como me dice que tienen que ser perpendicular, entonces lo que voy a tener que hacer es dar vuelta y cambiar de signo a esa pendiente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir despejando la I de esa ecuación, ¿sí? O sea, estaba poniendo acá, como debe ser perpendicular a esa recta, x sobre 2 más y sobre 5 igual a 1, de ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a despejarla ahí para saber cuál es la pendiente de esta recta. Así como está, no sé cuál es la pendiente. Se desconectó. HDMI, me parece. Ahí está. Bueno, necesito despejarla ahí para saber cuál es la pendiente de esta recta. Así como está en la ecuación secundaria, sería esta. No sé cuál es la pendiente, ¿sí? Bueno, despejámosla ahí como me estaban diciendo. Y sobre 5 va a ser igual a 1. Paso el x sobre 2 al otro lado. Y ahora, ¿qué pasaría? 5, ¿no? Todo esto por 5, ¿sí? El 5 que estaría acá, ¿qué estaría haciendo? Dividiendo, lo voy a pasar al otro lado, multiplicando. O sea, va a quedar 5 por, entre paréntesis tengo que poner todo esto. 1 menos x sobre 2. Voy a seguir acá al lado y me va a quedar entonces y igual. 5 por 1, hago la distributiva, ¿sí? 5 por 1 y 5 por x sobre 2. 5 por 1, 5, menos, y el 5 por x sobre 2, que lo puedo escribir así o lo puedo poner así. 5 medios de x, lo mismo, ¿sí? El 5 multiplicaría la x, de todas maneras. O sea, 5 por x y lo 2. Es lo mismo que decir 5 medios de x, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la pendiente de esa recta? Menos 5 medios. Menos 5 medios. Exacto. Esta es la pendiente de esta que me están dando como dato, ¿sí? De la que estaba en la forma segmentaria. Bien. Y ahora entonces, como me dice que tiene que ser perpendicular a esta,
la pendiente, Tiene que pasar a ser positiva. claro, tiene que ser entonces M igual, voy a poner A. Tiene que ser positiva y ¿qué más? Invertida. Inversa. Inversa y contraria, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto va a valer la pendiente de la recta que andamos buscando? 2/5. O sea, 2/5 positivo. Bueno, ahí tengo entonces la pendiente de la recta que ando buscando y la ordenada al origen, que ya me lo daban como dato. Entonces digo, la ecuación buscada, voy a poner, es, ¿cómo me va a quedar? ¿Y igual a cuánto? 2/5 de x más 3. 2/5 de x Más 3, ¿está bien? más Bueno, 3. Sí. y esa será la ecuación de la recta que me pedían en el apartado D, en este caso, y igual a 2/5 de x más 3. Les pedía también encontrar la ecuación y graficar. Ahora la vamos a graficar. Por acá arriba este pedacito. Para los que llegaron hace un ratito, estaba haciendo el ejercicio 4 del práctico 3, ¿sí? El 4 apartado D, en este caso. Bueno, encontramos la ecuación de la recta y ahora voy a hacer el gráfico. Disculpe, profe. Y Ahí en M, ¿por qué lo dio vuelta al número de I, a la pendiente? acá lo di vuelta y le cambié de signo. ¿Por qué? Porque el enunciado del ejercicio me pedía encontrar una recta que sea perpendicular a esta y que corta al eje de las Y, decía en 3. ¿Está bien? Entonces, como tiene que ser perpendicular a esta que me están dando, para que sea perpendicular, las pendientes tienen que ser inversas y contrarias. Es decir, hay que dar la vuelta y cambiarle signo. ¿Se entiende? Por eso la pendiente de la recta que despejamos la I, de la recta que me daban como dato, despejamos la I para saber qué pendiente tiene. La pendiente era menos 5 medios, pero yo quiero una que sea perpendicular a esta. Entonces la pendiente va a ser, esto dado vuelta y cambiado el signo, me queda 2/5. ¿Está bien? Entonces con esa pendiente y la ordenada al origen que me la daba, que era 3, ahí tenemos la ecuación de la recta que me piden, que sería 2/5 de x más 3. ¿Está bien? Bueno, esa recta, si la voy a dibujar, ¿qué es lo primero que voy a marcar? El punto de la ordenada al origen. El 3. La ordenada al origen, que es 3, ¿cierto? Que es donde corta el eje de la Y. Supongamos acá. Marco la ordenada al origen 3. Y a partir de ahí marco la pendiente, 2/5. ¿Qué sería? El 5, ¿qué me indica? A la derecha. Lo que voy a es que debo Correr hacia la derecha 5 lugares. 1, 2, 3, 4 y supongamos acá 5. Desde el 3 me corro entonces 5 lugares. Hasta ahí. Todavía no voy a marcar el puntito. Y desde ahí bajo o subo, ¿cuánto? 2. 2 lugares, en este caso subo, porque la pendiente es positiva. Sí. Entonces, desde el 3 voy a llegar al 4 y al 5, supongamos por acá. Ahí marco otro punto por donde va a pasar la recta, y ahí pueden unir esos dos puntos, que sería algo así. Bueno. Esa sería la recta que me piden, ¿sí? Si grafico la otra que me daban como dato, que era la que me quedó ahí, la ecuación segmentaria de x sobre 2 más y sobre 5 igual a 1. Esa debería ser perpendicular a esta que acabamos de dibujar, ¿sí? Fíjense que esta ecuación segmentaria, y la voy a tener que dibujar, cortaría al eje de las x, ¿en dónde?
2. La recta es x sobre 2, el 2 me decía la abscisa al origen, es decir, donde corta al eje x, ¿sí? Esta va a cortar, supongamos acá en 2, y va a cortar al eje de la y en ¿dónde? En 5. En 5. ¿Ah? O sea, acá. Entonces, la recta tiene que venir, o sea, tendría que ser algo así. Bueno, entre sí, estas dos rectas deberían ser perpendiculares, ¿sí? Deberían formar acá un ángulo de 90 grados, ¿sí? Más o menos, bueno, ahí quedó, ¿está? Bueno, ese era el apartado de Profe. dedo, ¿sí? Díganme. Ese 2 y ese 5 que marcó, ¿no es un medio y un quinto? No, es este numerito directamente y este numerito directamente. Es decir, el numerito que queda abajo de la X y abajo de la Y. Para que corte, como vos decís, en un medio o en un quinto, la ecuación debería ser así. X dividido un medio más Y dividido un quinto igual a 1. Ahí sí cortaría en un medio y en un quinto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Bueno, uno más hacemos de estos y avanzamos. Les estoy haciendo particularmente del ejercicio 4 porque son por ahí de la clase de ejercicios que tomamos frecuentemente en los parciales o parciales. A veces tomamos un problemita, como por ahí el que vamos a ver ahora también, pero ustedes conociendo la fórmula de la función, sabiendo encontrar la fórmula, después pueden responder las preguntas de cualquier problemita, ¿sí? A ver. Veamos el D, que me dice, es perpendicular al eje de las ordenadas, A, B, C, D, E. El apartado E. Lo copio acá, perpendicular al eje de ordenadas y pasa por el punto 2, 2. El apartado E. El eje de las ordenadas, ¿cuál sería? ¿A qué eje nos referimos con el de las ordenadas? ¿El X o el Y? La Al Y. X. El eje de las ordenadas es el eje Y. ¿Está bien? Entonces, si es una recta que tiene que ser perpendicular al eje de las ordenadas, tiene que ser perpendicular al eje de las Y, entonces sería una recta que va a ser horizontal, ¿sí? O sea, en realidad sería una recta que va a ser paralela al eje de las X, ¿ah? Paralela al eje de las X, y que pase por el punto 2, 2, de coordenadas 2, 2, supongamos que acá esté el 2, 1, 2. Entonces, perpendicular al eje y que pase por ese punto de coordenadas 2, 2, la recta, si la voy a dibujar, va a ser una recta así. Una constante, una recta horizontal, ¿sí? ¿Y qué ecuación tenía una recta de ese tipo, una recta horizontal? ¿Cuál sería la fórmula de esa recta? La ecuación de esa recta. Igual a 2. Igual, si corta A 2. al eje de las Y en 2, va a ser Y igual a 2. ¿Está bien? O sea que acá no necesitamos encontrar pendiente, ordenada al origen ni nada de eso, porque se trata de una recta horizontal directamente. Su ecuación es Y igual a constante. ¿Está bien? Si fuera una recta vertical sería X igual a una constante. ¿Estamos? Sí. Bien. Y les quería compartir un problema relacionado con la función lineal que está en las transparencias, también ya deben estar subidas en el aula. No sé si alcanzan a leer en la pantalla, ¿lo alcanzan a ver ahí?
Sí. Sí. Bueno, entonces no comparto. Lo hacemos de ahí directamente. Vayan leyéndolo. Problemas que están en las transparencias, después lo tienen ustedes ahí. Dice que a medida que el aire seco se mueve hacia arriba, se expande, se enfría. Si la temperatura del suelo es 20 grados, la temperatura a una altura de 1 kilómetro es de 10 grados, después les pide una serie de preguntas. La primera es, exprese la temperatura T como función de la altura H. ¿Sí? Primera pregunta. Entonces, una función, ¿sí? Queremos expresar T en función de H, ¿sí? Donde T es la variable que nos va a indicar la temperatura en grados centígrados y H es la variable que nos va a representar ¿qué cosa? La altura, el metro. Altura, que en este caso está en kilómetros. ¿Sí? Cuando ustedes tienen que resolver un problema, tienen que, bueno, ir haciendo lo que estamos haciendo acá, es decir, leer, identificar cuáles son las variables, las constantes, de qué tipo de función se trata. Ahí me dice que es una función lineal, si no me equivoco. ¿Sí? Y anotar los datos que tenemos. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos? Que si la temperatura del suelo es 20 grados, temperatura del suelo 20 grados centígrados. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál sería la altura si estoy al nivel del suelo? 0. 0. La altura sería 0. ¿Está bien? Entonces, temperatura del suelo es como que me está diciendo altura igual a 0. Para una altura de 0, la temperatura es 20. ¿Sí? Expresar T en función de H. Yo quiero una función T que depende de H. ¿Sí? Esa es la fórmula que tenemos que encontrar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener, para encontrar la fórmula, voy a tener, me está dando acá en realidad un par ordenado. ¿Sí? Depende de si me dice, como en este caso, la temperatura en función de H, es una cosa. El par ordenado en ese caso va a ser, sería como un XY. El H sería para nosotros la variable X, que sería la variable independiente, y la temperatura sería como para nosotros la variable Y, que sería la variable dependiente. ¿Se entiende? O sea, queremos que la temperatura dependa de H. ¿Sí? Entonces, T es la variable Y, que sería la dependiente. ¿De quién depende? La altura T depende de quién, de H. Entonces H va a ser la variable independiente. Entonces, cuando nosotros registremos estos datos como par ordenado, este par ordenado va a ser ¿qué par ordenado sería? ¿0, 20 o 20, 0? 20, 0. 20, 0. 20, que sería... La temperatura. A ver, nosotros los pares ordenados serían X o IX. X. 0,20. 0,20 sería, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Ahí tendría un par ordenado 0,20. ¿Ah? Por eso es importante darse cuenta cuál es la variable dependiente y la independiente. Como nosotros queremos que T dependa de H, para nosotros T sería como la I, es decir, la variable, la I, la variable que depende de H. Y nuestro H sería como decir la X, que va ahí como primero, entonces como primera componente del par ordenado. ¿Sí?
El otro dato que me daba en el problema es que la temperatura ras del piso era de 20 y la temperatura a una altura de 1 kilómetro, la temperatura es de 10 grados centígrados. Eso entonces me está dando otro dato, otro par ordenado de esta función, ¿sí? ¿Cuál sería el par ordenado? 1, 10. 10, ¿de acuerdo? 1, 10. ¿Se entiende? O sea, si ustedes se dan cuenta de cómo interpretar los datos, después es hallar, como en el ejercicio 4, hallar la fórmula de una función lineal. Por ejemplo, les diría que, por ejemplo, acá sería que pase por el punto 0,20 y 1,10. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, una vez que ustedes aprenden a identificar los datos en relación al problema, después simplemente es encontrar la ecuación, ¿sí? Aplicar una de las fórmulas que dimos, ¿sí? Si le dice que pasa por el punto 0,20, vamos a hacer un dibujito, si quieren. 0,20, ¿sí? Sería 0, en vez de x, y, acá va a ser h y t, ¿sí? El x para nosotros sería, dijimos h, y el i para nosotros sería nuestra temperatura, ¿sí? Entonces, el primer par ordenado, 0,20, lo voy a representar acá, 0 de h, y supongamos que vamos de 10 en 10, podría poner acá el 20, y de 20, ¿sí? Al darme ese punto 0,20, ya me está, ¿qué me está dando de la función lineal? La ordenada al origen, me está dando donde la recta corta al eje Y o al eje T en este caso, ¿sí? Entonces ese punto es, o ya de alguna manera, es la ordenada al origen, ¿sí? Me está dando el B. Y me está dando un punto por donde pasa la recta, el punto de coordenadas 1, 10, sería como decir un punto X0 y 0, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando conocíamos, bueno, si conocemos la ordenada al origen y un punto por donde pasa la recta, puedo usar directamente la fórmula que ya usamos, m por x más b. Ya el b lo conozco, que es la ordenada al origen, que dijimos va a ser 20. De ese dato saco la ordenada al origen. O sea, mi recta va a ser m por x más 20, ¿sí? Y después, como me dice que pasa por el punto de coordenadas 1, 10, al decirme que pasa por el punto 1, 10, ¿qué me está dando ahí? Me está dando un valor, un x sub 0 y un y sub 0, o un valor de temperatura y un valor de altura, ¿sí? La primera componente, que es la altura, es de 1 kilómetro, ¿sí? Ese sería el valor del x, supongamos, ¿sí? Y el y sería de 10, ¿sí? Bueno, si la recta es igual a m por x más 20 y pasa por el punto 1, 10, significa que cuando la x valga 1, la y tiene que valer 10, ¿sí? Entonces reemplazo acá, en esta fórmula, la x la voy a reemplazar por 1, o sea, me va a quedar m por 1 más 20, m por 1 más 20, igual al valor de y que me están dando, que es 10. ¿Sí? Y bueno, de ahí puedo despejar la pendiente, m. El 20 que estaría ya sumando, lo paso restando, me va a quedar 10 menos 20 igual a m. Por 1 sería m. 10 menos 20, ¿qué me queda? Menos 10. Menos 10 sería igual a m. ¿Está bien? Entonces, ya tengo ahí la pendiente y ya teníamos la ordenada del origen. Entonces, la ecuación que buscamos es I
y igual, en realidad no va a ser y, sino que va a ser después t, ¿sí? Pero por ahora hagamos con x con y, que estamos más acostumbrados. La pendiente, que vale menos 10, por x más 20, ¿está? Esa es la fórmula que me pide en el apartado A. Expresar la temperatura T como función de la altura H. En lugar de I, en realidad en lugar de I sería una T, ¿sí? La temperatura y en función de H, o sea, en lugar de X, debería poner acá H. Esa es la función temperatura que depende de H, en función de H, ¿sí? ¿Alguien tiene una duda o quiere preguntar algo de este? Ahora contestamos los otros apartados. Tengo acá dos chicas que me están esperando para decirles algo. Si quieren, acérquense. Estamos grabando la clase, o sea que van a salir en el video de paso. Bueno, gracias, profe, primero. Adelante. Y bueno, después le queríamos comentar dos cosas. Mi nombre es Agustina, ella es Paz, somos de Sumate y queríamos comentarle dos cosas. Una es, no sé si se enteraron del presupuesto participativo, que consta de lo siguiente. El año pasado estuvimos vendiendo remeras y buzos de la universidad y de la facultad para juntar fondos, y con esa plata la idea es que ustedes decidan qué hacer. La idea es que abajo hay un afiche en la entrada azul que dice presupuesto participativo, que pongan las ideas que ustedes tienen en qué gastar esa plata, y después el día de la elección se va a hacer un listado de las propuestas y se va a votar, y la propuesta más votada es lo que se va a destinar esos fondos. Eso es más o menos la idea. Bueno, por si no saben, el 30 de este mes tenemos elecciones. Si son ingresantes, solamente van a poder votar por el centro de estudiantes, pero si no, van a poder votar también por el consejo directivo. Por si no saben lo que es el consejo directivo, es un órgano de representatividad que tenemos nosotros como estudiantes, porque a partir de él, los consejeros y consejeras estudiantiles pueden tratar distintos proyectos, se tratan también el calendario académico, el plan de estudio de sus carreras, las diferentes materias. Entonces, cualquier cambio que queramos hacer importante, digamos, se hace a través de este órgano. Y el centro de estudiantes es el que es el nexo más cercano, digamos, a ustedes los estudiantes, y es a donde pueden llevar estos reclamos. Por ejemplo, si se les ocurre a ustedes algún proyecto, se lo hacen llegar al centro de estudiantes, el centro de estudiantes con los consejeros lo arman, y estos consejeros son los que lo llevan a este consejo directivo, donde también hay docentes y no docentes, y lo pueden hacer realidad. Y graduado. Así que bueno, recordarles eso, el 30 de este mes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, van a tener que venir a votar con su documento. Acá, en el campo de Salta. No sé si tienen alguna duda o consulta. Bueno, si alguien tiene alguna duda y no se anima a preguntar, vamos a estar abajo seguramente cuando salgan y nos preguntan, nos pueden preguntar por Instagram, que es Sumate Exactas y Naturales. Nos preguntan por ahí, cualquier duda que tengan, se la contestamos. Les vamos a dejar ahora un folletito donde tenemos las propuestas para este año y un balance de lo que estuvimos haciendo el año pasado. Gracias. ¿Estamos online? ¿Votamos? Preguntan los chicos que están en la carrera de distancia si ellos pueden votar los que están en esa carrera. ¿Son ingresantes? Serían ingresantes. Y Están en la carrera de la Tecnicatura en Informática que se dicta a distancia. sí, pueden venir a votar al centro si quieren. Pero ellos están por ahí en otra ciudad, en otra... Sí, claro, sí, en caso de que quieran y puedan, pueden venir a votar al centro. No tiene sanción la elección del centro estudiante, la de consejo directivo sí tiene sanción en caso de que no se presenten, pero si son ingresantes votan solamente a centro estudiantes. ¿Y ellos podrían llegar a votar así con sobre cerrado a distancia, ponerle algo así, no? No, esa posibilidad no está por el momento. Bien. O sea que en algún momento, ahora no, pero en algún momento va a ser obligatorio tener que ir a votar. Y los de distancia sí, bueno, todos los estudiantes que son regulares es obligatorio votar. O sea, Ya después les voy a averiguar bien cómo sería el trámite para ustedes, porque supongo que, por ejemplo, si alguien vive, no sé, en Salta o en otra provincia, no creo que lo hagan venir hasta La Pampa a votar. Seguramente se va a implementar alguna forma de que voten, pero yo les averiguo para la próxima clase a ver cómo sería el trámite.
Gracias, profe. Más que nada en la que es obligatoria. Claro, exacto. Sí, sí. No se preocupen que ya les vamos a estar avisando. Si llega a ser algo obligatorio, seguramente va a haber alguna manera de que voten. Pero ya les vamos a avisar para la próxima. Bueno, continuamos mientras entonces con el problemita que estábamos viendo. Esta sería entonces la ecuación, la fórmula de la función lineal que respondería a ese modelo, ¿sí? Y la otra pregunta que nos hacían, vamos con la pregunta B, nos decía, bueno, la pregunta A era expresar la fórmula de la función temperatura en función de la altura, h, ¿sí? Después le dice, trace la gráfica de la función obtenida. Bueno, nuestra función es esta, menos 10 por h más 20, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que 20 es el valor de la ordenada al origen, ¿sí? Ya lo habíamos marcado acá. También teníamos un punto por donde pasaba, que era el punto de coordenadas 1, 10, habíamos dicho, ¿sí? Que podemos usar para graficarlo, para graficar esta función. El punto 1, 10 sería este, 1 y 10, ¿sí? Significa que la pendiente sea menos 10. ¿Qué querría decir relacionado con este modelo, relacionado con esta situación problemática? ¿Qué me indica la pendiente? Si es decreciente, Sería negativo. Al ser la pendiente negativa, menos 10 sería como decir menos 10 sobre 1, ¿sí? Significa que por cada 1 que me corro en el sentido de h, es decir, por cada 1 que aumente la altura, ¿sí? Por cada un ¿qué? Por cada 1 kilómetro, podría decir. Por cada 1 kilómetro que me mueva en el sentido de h, es decir, de la altura, por cada kilómetro que aumenta la altura, ¿qué Baja pasa 10 con la grados. temperatura? baja. Baja 10 La grados. temperatura baja 10 grados. ¿Se entiende? Eso es lo que representaría la pendiente de esta recta, ¿sí? Por cada 1 kilómetro la temperatura desciende 10 grados, ¿sí? Y entonces el dibujito sería así. ¿Tendría sentido que la recta pase para abajo? A ver. Es decir, la temperatura me puede llegar a dar menos 10. Sí. Sí, Sí. o sea, acá podría seguir bajando, ¿sí? Lo que no podría pasar para este lado. Para este lado no, porque ¿qué estaría diciendo ahí? ¿Que quién sería negativo? Si me vengo para este La lado. El altura. kilómetro. Los kilómetros. Estaría La diciendo altura. que claro, kilómetros negativos, la altura no puede ser negativa, salvo que, bueno, hiciera un pozo, porque el eje X Se va sería hacia como el centro de la la Tierra. altura de cero, ¿no es cierto? Entonces, para este problema no tendría sentido pasar para este lado. Por lo tanto, la gráfica sí podría arrancar de acá y ahí bajar. Sí podría pasar para el eje de los Y negativos, en este caso la T negativa, Estaría porque hablando de estaría bajo cero, hablando ¿no? de temperaturas negativas, ¿ah? Por debajo de los 0 grados, digamos. ¿Se entiende? Pero en ese caso sí podría, la temperatura sí puede ser negativa, ¿ah? Si me pediría el dominio de esta función, ¿qué diría? El dominio de t voy a poner. El Reales dominio serían los positivos. valores para h. Claro. Es decir que, no sé si alcanzaron a escuchar, sería los valores de h tendrían que ser positivos. O sea que h, tenían los h que pertenecen al intervalo de 0 a infinito, ¿sí? Incluso 0 lo podría incluir porque cuando estoy al nivel del suelo sería 0, ¿sí? El h tiene que ser positivo, o sea, de 0 a infinito, ¿está? Bien. Y la imagen, si les pediría la imagen de esta función de t, ¿qué sería la imagen? Todos los reales. Todos los reales, A ver. miren bien el dibujo.
¿hasta dónde llegaría No, en el eje Y o en el no eje puede T? pasar de 20. No pasa más allá de 20. De 20 empieza a bajar, digamos. ¿Se entiende? Claro. O sea, la imagen, ¿desde dónde 20 menos hasta dónde? infinito. De Menos menos infinito, Menos infinito hasta el 20, 20. hasta el 20. Ese sería el intervalo que representaría la imagen. ¿Tá? No lo pide acá, pero se los comento porque se los podría llegar a pedir. Bueno, este era el punto B que les pedía la gráfica, ya que está dominio de la imagen. ¿Qué representa la pendiente? Ya lo dijimos, sería el punto C, ya lo contestamos y lo vuelvo a decir por las dudas. ¿Qué representa la pendiente? Dijimos, la pendiente que vale menos 10 representa lo que dijimos que a medida que aumenta la altura, por cada kilómetro que aumenta la altura, la temperatura desciende 10 grados. Eso es lo que representa la pendiente, ¿sí? Bien, y después les pide, ¿cuál es la temperatura a una altura de 2,5? Ese sería el apartado D. La temperatura me pide a una altura de 2,5 kilómetros. ¿Qué dato les está dando ahí? ¿La T o la H? La H. Les está dando La H, altura. La altura. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar T, ¿qué voy a tener que hacer? Reemplazar en la fórmula que encontramos, reemplazar la altura por 2,5 y hacer la cuenta. Es decir, me está pidiendo evaluar cuánto vale la T en 2,5. Y la cuenta sería menos 10 por 2,5 más 20. ¿Sí? Esto me daría menos 25 más 20. Es decir, que esto me daría Menos 5. menos 5, que representarían grados centígrados. ¿Sí? Entonces, respuesta, temperatura a una altura de 2,5, la temperatura a una altura de 2,5 es menos 5 grados centígrados. ¿Sí? Después escriban la respuesta, escríbanla. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende el ejercicio? Ejercicio como este puede llegar a entrar en un parcialito parcial, ¿sí? Así que traten de entenderlo. En el práctico también tienen algunos otros para practicar. En el práctico 3 tienen. Pero la idea es esa, ¿sí? Encontrar la función, dependiendo de los datos que tengan, van a poder usar una fórmula o la otra, ¿sí? Y con esa ecuación después pueden contestar, como vimos acá, todas las preguntas relacionadas con ese ejercicio. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. ¿Qué parcialito el de mañana? Perdón, no les... sí, les comentamos a ustedes, los que están en distancia, el parcialito es mañana, ¿no? ¿Dijimos? Sí, 22. Sí, el 22, perfecto. ¿Entra este práctico 3? No, solo el parcialito del práctico 2, que ahí solamente son ejercicios de las cuestiones más generales de la función, es decir, si la función es creciente o decreciente, si es par, si es impar, todo lo que vimos en el práctico 2, ¿sí? Para los que están presencial, el parcialito es el próximo lunes 28, ¿sí? De paso le digo a los que están en distancia que como vamos a tomar el parcialito el lunes 28, ese día no van a tener teórico, ¿sí? Sí. Profe, El parcialito, sí. Una consulta respecto al parcialito número 2. Sí. Nosotros, si nos toca algún ejercicio para graficar, ¿podemos Sí. usar el programa GeoGebra o sí tenemos que hacer la tabulación para saber? La idea, cuando ustedes tienen que graficar, si es una función lineal o una cuadrática, como vamos a ver ahora. Una trozos. O una función a trozos,
Pero las funciones a trozos son combinaciones de las que estamos viendo, es decir, de funciones lineales con cuadrática o alguna de las que vamos a ver, ¿sí? La idea es que no hagan ni tabla de valores ni usen el GeoGebra. La idea es, por ejemplo, si tienen que graficar una función lineal, ustedes la saben graficar a partir de la pendiente y la ordenada al origen. No tienen que hacer ni tabla ni recurrir al GeoGebra. Por supuesto, el GeoGebra lo pueden usar. Si están en distancia, lo van a poder usar. Pero de alguna manera tienen que, cuando hagan el gráfico, digamos, justificarlo como lo hicieron, digamos, ¿no? Normalmente, si una función lineal, marcamos la pendiente y la ordenada al origen, que es lo que estamos aprendiendo a hacer. No necesitamos hacer una tabla de valores, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se podría graficar en una hoja? O se podría graficar en una hoja, como hicimos acá, conociendo, como dijimos, conocía la ordenada al origen, que era 20, y conocía el punto 1, 10, que era por donde pasaba esta recta, y bueno, con esos dos puntos pude graficarla, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando veamos función cuadrática, ustedes van a aprender a graficar la función cuadrática en base a ¿qué? En base a las raíces, en base al vértice, y a esos datos que son justamente los parámetros de la función cuadrática, ¿sí? Los que están presencial me preguntaban del parcialito, lo corrimos del jueves al lunes porque martes y miércoles hay paro. O sea, ustedes no van a tener clase, no van a tener práctica. Por lo tanto, para que tengan aunque sea un día de práctica, el viernes creo que van a tener, lo corrimos el parcialito para el lunes, ¿sí? También van a tener el lunes a la mañana, porque el parcialito sería en el horario del teórico, ¿sí? Bien, continuamos entonces con la próxima de las funciones que vamos a ver, la función cuadrática, ¿sí? Ahí les comparto la pantalla. Bien. Bueno, ahora sí. La función cuadrática, así como la función lineal, tenía distintas formas de presentarse. La más conocida, la que usamos generalmente, es la de la pendiente y ordenada al origen, y igual a m por x más b, ¿sí? La función cuadrática tiene su fórmula, también la más usada, es la ecuación polinómica o la ecuación explícita también de la función cuadrática, que es la que ustedes generalmente han visto, y que es la famosa y conocida a por x cuadrado más b por x más c, donde a, b y c acá no tienen un nombre como decir pendiente, ordenado al origen, como una función lineal, pero sí podemos decir que a es el coeficiente principal, se llama, ¿sí? A se llama coeficiente principal y es el que acompaña a la x que está elevada al cuadrado, ¿sí? O sea, como ven, hay tres términos en la ecuación cuadrática. Un término que es el de la x, el que está con la x elevada al cuadrado, que es el término principal, digamos, ¿sí? Y entonces el a, que acompaña a la x al cuadrado, se llama también coeficiente principal. Tiene un término lineal, que es el que está con la x, en este caso b por x, ¿sí? Donde b es una constante, un número. Y el número que acompaña a la x, o sea, el valor de b, se llama el coeficiente lineal. Y el c, que es el que está solito sin x, o sería como x a la 0, se llama el término independiente,
Claro, el término independiente, ¿sí? O también le llaman ordenada al origen, si quieren llamarle como la función lineal. El C representaría en donde en donde la gráfica va a cortar al eje Y, ¿sí? El C. ¿Cómo es la gráfica de una función cuadrática? ¿Se acuerdan? La gráfica de una función cuadrática es una parábola. ¿Sí? Exacto. La parábola va a depender, o la forma de la parábola va a depender de estos parámetros A, B, C. Que puede tener cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, ¿no? Exacto. Decimos cóncava hacia abajo, o también le decimos con las ramas hacia abajo, cuando está la parábola con las ramas hacia abajo, o cóncava hacia abajo. Y eso ocurre cuando el valor de A, ¿cómo es? Cuando el signo de A, ¿cómo es? Negativo. Cuando la es negativo. Cuando la es negativo, la parábola va con las ramas hacia abajo o es cóncava hacia abajo, decimos. Cuando la es positivo, va cóncava hacia arriba o con las ramas hacia arriba, ¿sí? También el valor de A, aparte de decirme si va para arriba o para abajo la parábola, el valor de A me indica en la gráfica cuánto de abierta o cerrada están las ramas de la parábola. Mientras el valor de A sea más grande, en valor absoluto, las ramas de la parábola van a ser más finitas o más pegadas al eje Y, ¿sí? Mientras el valor de A sea más chiquito, por ejemplo 0,2, 0,3, las ramas de la parábola van a ser más anchas, más amplias, ¿sí? O más pegadas al eje X, si se quiere, ¿sí? Y el C, como les decía, me va a indicar en dónde la parábola corta el eje Y, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la gráfica, en una gráfica. Ahí le dice que A, B y C pertenecen a los números reales y el A, obviamente el A tiene que ser distinto de 0, porque si el A valdría 0, no tendría término cuadrático, no sería una parábola, sino que no sería una función cuadrática, sino que sería una función lineal. Para comenzar a entender la gráfica, a partir de esos parámetros, como les decía, empezamos con la más clásica, que es la A por X al cuadrado. O sea, por ejemplo, Y igual a X al cuadrado, que sería cuando el A vale 1, o igual a 2X cuadrado, 3X cuadrado, menos 3X cuadrado, ¿sí? ¿Cómo son las gráficas de ese tipo de parábolas cuando el B y el C valen 0, sería? O sea, no tiene ni el término lineal ni el término independiente. Solamente tengo un numerito multiplicando a la X al cuadrado, ¿sí? Para eso, ustedes en el aula virtual también van a encontrar un aplicativo hecho con el GeoGebra que les va a permitir ver lo que están viendo ahí en la pantalla. Es decir, marcando acá en las casillitas que están a la izquierda, que estoy señalando ahí con el ratón, ¿ven? ¿Sí? Sí, sí. Esas casillitas ustedes pueden graficar, en este caso, la función y igual a x al cuadrado, que es la que está con negro dibujada, ¿sí? Que tiene el vértice, decimos, en el 0, 0, y está graficada con un verde flúor la función a por x al cuadrado, donde moviendo este botoncito que está con verde, ¿ven? Ahí se puede cambiar, modificar el valor del a. Bueno, ahí no sé si lo alcanzan a ver, pero yo encima no me traje los lentes, ni tampoco ni yo lo veo. Me imagino ustedes. Pero imagínense, ahí estaría como con un valor de A igual a 3, 2,5, ¿qué diría ahí? 3,6. Bueno, mientras más grande, como les decía, mientras más grande sea ese valor, ¿sí? ¿Ven? Las ramas de la parábola, ¿qué va a ocurrir? Ahí lo voy aumentando, ¿ven? Las ramas de la parábola se hacen más cerquita al eje de la Y, ¿sí? Y cuando le voy dando valores más chicos, las ramas de la parábola, ¿ven? Se van ampliando, se van a ir arrimando al eje de las X. Ahí estaría con un valor de 1, casi coincidiendo con la que está con negro. Si le doy valores más chicos que 1, pero positivos, la parábola, ¿ven? Se va
se va abriendo las ramas, diría, ¿sí? Con un valor de 0, obviamente no tengo función, o sea, ahí con 0 me quedaría coincidiendo con el eje X, ¿sí? Y si paso para el otro lado, sería con valores negativos, va a ocurrir que va a tener las ramas hacia abajo y también Pero pasa lo mismo, ¿no? pasa lo mismo. O sea, si son valores menos 0,2, menos 0,3, las ramas de la parábola son bastante amplias. Y si vale menos 3, menos 4, menos 5, ¿ven? Como está, por ejemplo, ahí, las ramas de la parábola son más pegaditas al eje de las y, ¿sí? Eso es lo que ocurre con la función, entonces, a por x al cuadrado, al ir modificando el a. Todas esas tienen el vértice en el punto 0, 0, ¿sí? Ahora vamos a ver qué ocurre cuando, en lugar de modificar el a, modifico, aparte de modificar el a, modifico el c, que sería el término independiente, ¿sí? Si le modifico el término independiente, por ejemplo, si quisiera graficar la función 2x cuadrado más 1, ¿se acuerdan que hacía ese más 1 cuando le sumo a la función, le sumo 1, 1, por ejemplo? ¿Qué pasaba con la gráfica? Se corría Un lugar hacia la izquierda. un lugar hacia arriba. Cuando a la función le sumo o le resto, la gráfica se va a desplazar hacia arriba si le sumo o hacia abajo si le resto, ¿sí? Modificando el C, estoy diciendo, ¿sí? Ah, sí, sí. Vamos a verlo acá en la gráfica. La que está con azul sería, voy a sacar la que está con verde. Bueno, ahí le estoy dando un valor negativo, es la que está con azul, ¿sí? Fíjense, cuando el valor de c valga 0, me queda la función igual a x al cuadrado, sería ahí, casi ahí. Bueno, ahí. Ahí cuando el valor de la ordenada vale 0. Si yo le sumo 0,1, 0,4, 0,5, 1, por ejemplo, ahí más o menos 1, ¿ven? ¿Qué es lo que ocurre? La parábola se va a desplazar hacia arriba tantas unidades como indique el valor del C, sería el valor de la ordenada al origen, ¿sí? Por ejemplo, ahí más 2, ¿sí? Es la misma parábola que estaba dibujada con negro, pero corrida 2 hacia arriba, ¿sí? Desplazada hacia arriba. Si el valor del desplazamiento es negativo, o sea, por ejemplo, 2x cuadrado menos 2, la parábola se va a ir corriendo hacia abajo. Dos lugares, ¿sí? Si le doy el valor menos 2, ahí estaría dibujada con azul, la parábola se desplaza hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a repetir. La gráfica de la función ax al cuadrado más c, el c indica la cantidad de lugares que se va a desplazar la función hacia arriba, si el c es positivo, o hacia abajo, si el c es negativo, ¿sí? Esto teniendo presente que el b valga 0. O sea, fíjense que el término lineal, b por x, no está, ¿sí? No tengo término lineal, ¿sí? Estamos hablando solamente de la función a por x al cuadrado más el desplazamiento c, ¿sí? Bien. Y el a sigue valiendo lo mismo que habíamos dicho hoy. Mientras el a sea positivo, la parábola hacia arriba. Mientras el a es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo, ¿sí? Ya cuando tenemos la función cuadrática, bueno, ahí están explicadas, por ejemplo, desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, con las ramas hacia arriba o hacia abajo. En estos dibujos que ven en la pantalla hay algunas que están corridas también hacia los costados. Desplazamiento horizontal todavía no lo vimos, ahora lo vamos a ver en breve. Después volvemos a esta. A ver si está acá. En el caso de la función cuadrática completa, es la que vamos a ver ahora, es decir, cuando tienen la fórmula a por x cuadrado más b por x más c, donde ni el a, ni el b, ni el c valgan 0, digamos, ¿sí? En ese caso, las características de la gráfica son las que dijimos hoy. Están
resumidas acá y las vamos a repasar. Si el A es mayor que 0, la gráfica tiene las ramas hacia arriba. hacia arriba. Si el A es menor que 0 o negativo, la gráfica tiene las ramas hacia abajo. ¿Está bien? Para encontrar las intersecciones con el eje X, recurrimos a la ecuación cuadrática. Es decir, si busco las intersecciones con el eje X, estamos buscando las raíces de la ecuación cuadrática, ¿sí? La ecuación asociada que dice ahí, raíces de la ecuación asociada, es a por x cuadrado más b por x más c. Esa es una ecuación cuadrática, ¿sí? Cuando yo tengo la y igual a por x cuadrado más b por x más c, hablo de la función cuadrática. Cuando digo la y o digo f de x es lo mismo, ¿sí? Cuando está la y o la f de x, estoy hablando de la función cuadrática. Y si en esa función la y vale 0, estoy hablando de la ecuación asociada, ¿sí? Que sería en este caso a por x cuadrado más b por x más c igual a 0. ¿Sí? Esa es la ecuación cuadrática, ¿sí? En la ecuación cuadrática, para encontrar las raíces, ¿sí? Las raíces serían los puntos donde la parábola corta ¿a qué eje? Al eje X, ¿está bien? Las raíces, ¿sí? Van a ser los puntos donde la gráfica donde la parábola, digamos, corta al eje X, ¿está? Para encontrar las raíces de la ecuación cuadrática, usamos la fórmula conocida de Bhaskara, ¿sí? Que la vamos a repasar. En base a los valores de A, B y C, ¿sí? Se pueden encontrar las raíces reemplazando en esta fórmula. Menos, es decir, el valor de B iría cambiado de signo, más menos, porque en la cuadrática tiene dos raíces, puede tener hasta dos, puede tener dos, o una o ninguna, ¿sí? Si tiene las dos raíces, por eso ponemos el signo más menos, ¿sí? El b elevado al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo eso dividido 2, donde, vuelvo a repetir, el a, el b y el c son los coeficientes de los que ya habíamos hablado. El coeficiente cuadrático es el a, el coeficiente lineal sería el valor del b, y el término independiente sería el valor del C. ¿De acuerdo? Una pregunta, profe. Sí, decime. Ahí en la fórmula de Bhaskara, ¿el 2 no iría multiplicando al 4? Este 2 que está en el denominador. Sí. ¿Eso es No. por A, profe? ¿2 por A? Sobre 2 por A. Me faltó el A acá, perdón. Sí. En la ecuación me está faltando el A acá en el denominador. Es todo esto dividido 2 por A. ¿Sí? ¿De acuerdo? Corríjanlo ahí ustedes en su hojita, en sus apuntes, traten de corregirlo. Después lo voy a tratar de corregir y subir de nuevo en el aula virtual. Bueno, con esta fórmula que ya la han usado, ¿sí? También la pueden sacar con la calculadora, los que tienen ese tipo de calculadoras. Encuentran las raíces, ¿sí? Es decir, serían los dos valores de x, que al reemplazarlo en la función cuadrática me da 0, ¿sí? Otro dato importante para conocer es dónde se encuentra el vértice. El vértice de la parábola era el punto más alto o el más bajo de la parábola, depende si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿no? El vértice se puede conocer en base a las raíces o también en base a los valores de A y B, ¿sí? Hay dos formulitas para encontrar el vértice. El vértice, como el vértice es un punto en el plano, el punto donde se encuentra el vértice tiene dos coordenadas. Una coordenada X, que le llamamos X con una B chiquitita acá. Hablamos de la X del vértice y de la Y del vértice, ¿sí? Como ustedes saben, cualquier punto de la gráfica tiene las dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y.
La coordenada X del vértice se puede encontrar de esta manera, en base al valor del A y del B, o sea, puedo hacer esta cuantita, menos B dividido 2A, ¿sí? Con esa formulita encuentro la X del vértice. Y para encontrar la Y, ¿qué haría? Conozco la X. Y para encontrar la Y del vértice, reemplazaría ese valor de X en la función, ¿sí? Acá, en la fórmula, ¿sí? Entonces haría A por el valor de la X al cuadrado, más B por el valor de X, más C. ¿Ah? Bien. Y otra forma de encontrar la X del vértice es en base a las raíces, ¿sí? Si le llamamos X1 y X2 a las raíces, la suma de las raíces dividido 2 me daría la X del vértice, ¿sí? Es decir, vuelvo a repetir, X1 y X2 serían las dos raíces, y entonces la otra forma de encontrar el vértice sería encontrar el promedio, sería entre las dos raíces. Es decir, sumar las raíces y dividir por 2. ¿Está? De nuevo vuelvo a repetir, con ese valor de X, para encontrar el Y, tendré que ir a la función y reemplazar. ¿Sí? De esa manera encontraría el Y. Ahora vamos a ver algún ejemplito. Bien, ahí le dice, ¿ven? La Y del vértice, ¿de dónde la voy a sacar? Calculando F, ¿evaluado en dónde? Evaluado en la X del vértice. ¿Se entiende? Bien. Sí. También hablamos del eje de simetría. El eje de simetría es la recta que dividiría a la parábola en dos partes iguales. Es una recta vertical, por lo tanto la ecuación de esa recta es X igual a la X del vértice. Es decir, es una recta vertical que pasa por el vértice de la parábola. Entonces, esa sería la ecuación del eje de simetría, X igual a la X del vértice, ¿sí? X igual a 2, X igual a 3. X sería una recta vertical, ¿sí? Que va a pasar por el vértice. ¿Estamos? Sí. Bueno, a ver ¿qué más tenemos de la función cuadrática? Recordemos la ecuación anterior. La ecuación anterior que conocíamos era la f de x igual a por x cuadrado más b por x más c, que es la ecuación polinómica, ¿sí? La que ustedes más conocen. Otra ecuación que se puede obtener a partir de la x del vértice y de la y del vértice, ¿sí? O sea, recuerden, la x del vértice ustedes la pueden encontrar con cualquiera de estas dos formulitas y la y del vértice la encuentran reemplazando en la función, ¿sí? Teniendo la x del vértice y la y del vértice, pueden encontrar la que se llama la ecuación canónica. La ecuación canónica, este procedimiento completar cuadrado no lo vamos a ver. La ecuación canónica es esta que estoy señalando, ¿sí? A x menos la x del vértice, entre paréntesis, todo eso elevado al cuadrado, más la y del vértice, ¿sí? Vuelvo a decir, la x del vértice y la y del vértice lo encuentran con la formulita que vimos recién. Y a partir de esos datos, de la x del vértice y de la y del vértice, pueden armar la ecuación canónica, ¿sí? Que es el valor de A. El valor de A sigue siendo el coeficiente principal, ¿sí? Multiplicando por, entre paréntesis, x menos la x del vértice elevado al cuadrado, más la y del vértice, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplito de todas estas cosas, ¿sí? Aplicando todo esto. Y la otra ecuación que podemos conocer de la función cuadrática es cuando conocemos las raíces. Algo ya habíamos visto cuando vimos, ¿se acuerdan? Factorización. Para factorizar una cuadrática, ¿se acuerdan? Teníamos que encontrar las raíces y a partir de conocer las raíces podíamos escribir la ecuación cuadrática en la forma factorizada de esta manera. Y después entre paréntesis poníamos x menos una raíz, x1 supongamos,
Y después otro paréntesis sería el otro factor, x menos x2, entre paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién? x1 y x2 serían las raíces, que la encontramos con la fórmula de Bhaskara, y el valor de a, como siempre, es el coeficiente principal. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Vamos a hacer algún ejercicio del práctico, de paso para ir avanzando con el práctico. Vengo a la pizarra ahora y vamos a pasar a la parte de función cuadrática. Les dice, por ejemplo, graficar las siguientes funciones cuadráticas, indicar en cada caso el dominio, la imagen, coordenadas del vértice, bueno, etcétera, etcétera. Ustedes están viendo ahí la pizarra, ¿no es cierto? Vamos a ir haciendo alguno de ellos. ¿Ese qué práctico es, profe? Estamos en el práctico 3 y acá vamos por el ejercicio 5, que sería lo de función, donde empieza lo de función cuadrática, ¿sí? Ah, bien, bien. Gracias. Bien. Esto sería trabajo práctico 3. Ejercicio 5. Bueno, el ejercicio 5 de graficar. Entonces, vamos a graficar a partir de conocer las distintas fórmulas que vimos recién y de encontrar los datos que estábamos viendo recién, es decir, el vértice, las raíces, la ordenada del origen, a partir de saber que el A me indica si va para arriba o va para abajo, la parábola, ¿sí? Entonces, la más fácil de graficar la tiene en el apartado A y es la función y igual a x al cuadrado, que simplemente es la parábola conocida que tiene esta forma. Y, bueno, basta con indicar una escala por lo menos. Es decir, yo sé que la función está igual a x al cuadrado. Si a la x le doy el valor 1 o le doy el valor menos 1, la función ¿cuánto va a valer? ¿En 1 o en menos 1 que está aquí? ¿Cuánto? 1 para 1 de x y 1. Y para menos, Claro. para Siempre va a ser positiva. Tanto en el 1 como en el menos 1 va a valer lo mismo. ¿Se dan cuenta? Porque al elevarlo al cuadrado, 1 al cuadrado me da 1. O menos 1 al cuadrado también me da 1. ¿Se entiende? Entonces, bueno, con indicar esto ya es suficiente para trazar la gráfica de esta función. Se dan cuenta que no necesitan hacer tabla de valores, ni recurrir al GeoGebra, ni nada, ¿sí? Pueden recurrir al GeoGebra para corroborar que el gráfico está de acuerdo a lo que ustedes hicieron. ¿Cuál será en el apartado B la función y igual a menos x al cuadrado? ¿Qué tendría? La dibujo ahí mismo, en el mismo eje. ¿Qué tendría de parecido o distinto a la anterior? Que va cóncava hacia abajo. Nada más que las Cóncava. ramas hacia abajo. La apertura va a ser la misma, es decir, es como un espejo sería de esta, ¿sí? Es decir, que sería con las ramas hacia abajo. Esta sería igual a menos x al cuadrado, ¿tá? Y si quisiera saber cuánto vale en 1 y en menos 1, bueno, esta que va con las ramas hacia abajo, en el 1 o en el menos 1, va a valer ¿qué? Menos 1 acá abajo. menos ¿tá? 1. Menos 1. ¿De acuerdo? Sí. En el apartado C tienen la función, la voy a hacer con rojo, y igual a menos de x al cuadrado, o sea, esta misma que dibujamos recién, pero más 2. Más 2. Entonces, ¿qué va a pasar? La que dibujé con azul sería menos x al cuadrado, ya la tenemos dibujada. Y si le sumo 2, ¿qué efecto va a causar hacia eso? arriba. Se desplaza Desplaza hacia hacia arriba arriba. dos Hacia lugares. arriba. La que está con azul, ¿sí? Es decir que si esta estaba acá, el vértice, digamos, estaba en el 0, 0, al sumarle 2, el vértice va a ir a parar al punto 2, 0. Supongamos por acá.
esta sería el punto 2, y la que está con rojo sería igual menos x al cuadrado más 2. Si quisiera encontrar las raíces de la que está con rojo, estoy hablando, ¿sí? Si quisiera encontrar las raíces, es decir, este punto de acá y este punto de acá, es decir, dónde la parábola que está con rojo, dónde corta el eje X, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Despejar la X. Poner menos x cuadrado más 2 igual a ¿cuánto? A 0. Igual a 0, ¿sí? Ah, claro. Igual a 0. Y acá podría ser, como dice ahí nuestra compañera, despejar la x. Acá podría llegar a despejar x porque no tengo el término lineal, ¿sí? Porque no tengo el término lineal. Puedo hacer pasaje de término y despejar la x. También podría aplicar la fórmula de Bhaskara. Si quiero hacer menos b más menos, aplicar esa fórmula, también podría encontrarlo de esa manera, las raíces, ¿sí? Acá, como falta el término lineal, puedo despejar. Si tuviera el término lineal, no van a poder despejar la x, ¿sí? Van a tener que aplicar la fórmula de Bhaskara que vimos recién. Acá voy a despejar la x. Entonces, menos x cuadrado. Y del otro lado, ¿qué pongo? Menos 2. Acá lo que puedo hacer ahora es multiplicar por menos 1 en ambos lados, ¿sí? O este menos que está dividiendo, pasarlo multiplicando al otro lado, diría. O multiplicando, pasarlo dividiendo, digamos, sería lo mismo. Conclusión que esto me va a quedar lo mismo que x al cuadrado igual a 2, ¿sí? Cambio el signo de los dos lados, ¿está? Bueno, el cuadrado, ¿cómo lo pasarían? X raíz de 2. Como x igual a la raíz de 2. Siempre que pasen un cuadrado al otro lado, pasa con doble signo, más, menos, ¿sí? Más, menos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el valor raíz de 2 positivo o el negativo, cualquiera de esos dos, al elevarlo al cuadrado, me va a dar por resultado 2. Por eso, tanto con el más como con el menos, cualquiera de los valores, al elevarlo al cuadrado, me da 2 como resultado, ¿tá? O sea, son soluciones de esa ecuación. Por eso siempre que un cuadrado pasa al otro lado, lo pasan como más menos la raíz, ¿sí? Bueno, es decir que este puntito que está acá con rojo sería raíz de 2 y este que está del otro lado sería menos raíz de 2. ¿De acuerdo? Ahí tendrían las raíces, ¿sí? Es decir, las intersecciones con el eje X que les pedía el ejercicio, ¿tá? También les pedía el dominio. Bueno, eso después lo analizan ustedes. El dominio de todas estas funciones, ¿cuál sería el dominio? Todos los reales. El dominio lo vamos a hacer para esta. El dominio de esta función siempre son todos los reales, ¿sí? Porque una función cuadrática en realidad es una clase particular de polinomio. Polinomio de grado 2, pero es un polinomio. Y ya hemos dicho que el dominio de un polinomio son todos los reales. ¿Cuál será la imagen de esta función? La que está con rojo me refiero. ¿Cuál es la imagen? Fíjense en el dibujo, la gráfica. Los valores de i, que va a tomar la función que está con rojo, los valores de i, ¿hasta dónde llegan como máximo? Al 2. Hasta el 2. De la imagen van a ser los i que pertenecen al intervalito que va a ir de menos infinito al 2, inclusive el 2. ¿Está bien? Esta función, si yo quisiera el eje de simetría, primero voy a encontrar el vértice. El vértice, para encontrar el vértice, tengo que encontrar la x del vértice y la y del vértice, ¿sí? La x del vértice la podría encontrar con la formulita menos b dividido 2 por a, ¿sí? Entonces, para esta función, la que está con rojo, que es la que estamos haciendo, ¿cuánto vale el b?
El B no tiene, dijimos que vale 0. Entonces va a ser 0 dividido 2 por el A, que sería un menos 1 en este caso. Pero bueno, 0 dividido, no importa lo que me dé abajo, en definitiva, daría 0. ¿Está? Está bien, no importa. Y la I del vértice, es decir, que tendría que encontrar cuánto vale la función f en 0, en la X del vértice. ¿Cuánto vale f en 0? Esta función en 0. Lo están viendo en el dibujo, si no. 2. 2, ¿sí? Si el 0 lo elevo al cuadrado, me daría 0, más 2, me va a dar 2. ¿Está bien? Entonces, puedo decir que el vértice B, le llamamos B, va a tener coordenadas. La X del vértice sería 0 y la Y del vértice sería 2. 0, 2 es el vértice, como ya lo ven ahí en el dibujo, 0, 2. Ese punto es el vértice de la parábola, ¿sí? Y lo que estaba por anotar, que era el eje de simetría, el eje de simetría es, dijimos, una recta vertical, por lo tanto va a ser X igual. La ecuación de una recta vertical es X igual a ¿quién? A la X del vértice. X igual a 0 sería el eje de simetría. ¿Está bien? Bueno, otra cosa que les pedía ver o decir o contestar en estos ejercicios era si era par o impar. De paso practican para el parcialito lo que se llama paridad. Para saber si era par o impar teníamos que encontrar lo que valía la función f cambiando la x por menos x. F de menos x, ¿sí? Nuestra f, nuestra función, la voy a escribir acá arriba, la que estamos analizando es menos x cuadrado más 2. ¿Sí? Y si yo evalúo la función cambiando la x por menos x, ¿cómo me quedaría? Menos x cuadrado más 2, porque el signo menos elevado al cuadrado sea positivo. ¿Todo de acuerdo? Este menos que está acá adelante está fuera de la función. Está fuera del cuadrado, quiero decir. ¿Ah? A la menos x que tengo que reemplazarla, a esa sí la tengo que elevar al cuadrado y después más 2. ¿Ah? Pero como decían recién, menos x al elevarlo al cuadrado queda lo mismo que x al cuadrado. O sea que esta función me queda la misma que tenía al principio. Menos x cuadrado más 2. Es decir, que esta función me queda igual a la f de x. Todo este caminito tengo que hacer para justificar si es par la función o impar. Para que sea, en este caso, par, porque salí de f de menos x y llegué a la misma función, entonces esta es una función par. Todas las funciones cuadráticas en las cuales el b vale 0, ¿sí? El término lineal vale 0, es decir, que van a tener el vértice sobre el eje de las ordenadas, como acá en el punto 0,2, por ejemplo, son todas funciones pares. ¿Sí? Cuando el vértice está sobre el eje Y, que no están corridas para el costado, las funciones son pares, las cuadráticas. ¿Sí? Ya cuando están corridas hacia el costado, ahora vamos a ver alguna, ahí ya no tienen paridad, no son ni par ni impar. Bueno, todo esto es lo que tienen que hacer en el ejercicio, en ese ejercicio que número era el 5. Y me quedaría por mostrarles cómo hacer, por ejemplo, el apartado D, ya que estamos, donde tienen que usar la canónica, la ecuación canónica, ¿sí? En el apartado C tienen la factorizada, también la vamos a ver. Creo que le había llamado C a este, y después tienen otro C acá, por lo que veo. Están mal las letras, me parece. Pero bueno, la que vamos a hacer ahora, el apartado D, es igual
x menos 1 al cuadrado menos 3. Esta es la ecuación canónica. Si tengo la ecuación canónica, ¿qué tengo de la parábola? ¿Qué puedo encontrar fácilmente? El vértice. El vértice B tendría coordenadas, ¿cuánto? Acuérdense que por acá estaba la X del vértice y la Y del vértice. ¿Se acuerdan? La ecuación canónica, la escribo acá, era Y igual al valor de A y entre paréntesis iba X menos la X del vértice al cuadrado más la Y del vértice. Es decir, la X del vértice es este numerito que está acá, pero cambiado de signo, podría decir. Si acá me dice menos 1, quiere decir que la X del vértice va a ser 1. 1 positivo voy a tomar. ¿Se entiende? Este va cambiado de signo porque la ecuación tiene un menos adelante. Ese menos me cambia el signo. Entonces, como acá dice X menos 1, quiere decir que la X del vértice vale 1. Y la Y del vértice es el numerito que esté aquí. Es decir, con el mismo signo que tiene. En este caso sería un menos 3. Ese no va cambiado de signo. Este sería menos 3. ¿Qué otro dato tengo en esta ecuación? El numerito que está acá adelante, que si no tiene nada, se supone que sería en este caso ¿cuánto? Un 1. ¿Ah? O sea, el valor de A me lo está dando también, que vale 1. Entonces ya sé que esta va a ser una parábola que tiene vértice en el punto 1 menos 3. O sea, si ya quisiera más o menos hacer el gráfico, puedo marcar donde está el vértice 1, menos 1, menos 2 y menos 3, supongamos por acá. Ahí estaría el vértice de la parábola. Y como el valor de A vale 1, tiene las ramas hacia arriba. Entonces, bueno, yo sé que mi parábola va a ser más o menos, va a tener esta forma, ¿sí? O sea, sin mucha tabla de valores, sin muchas cosas, acá solamente teniendo el vértice y sabiendo que va con las ramas hacia arriba, ya más o menos voy a saber cómo es la forma de esta parábola. Si quiero un poco más de precisión en el gráfico, bueno, ya tendré que saber encontrar... dónde corta. Claro, tendría que encontrar, por ejemplo, dónde corta el eje Y, dónde corta el eje X, que serían las raíces, ¿sí? Este punto lo podría encontrar. Y más que, bueno, el ejercicio se los pide también, ¿sí? Si quiero encontrar las raíces, tengo que igualar la función, igualarla a 0, ¿sí? Es decir, el X menos 1 al cuadrado menos 3 lo igualo a 0, ¿sí? La función la igualo a 0, y de ahí puedo, cuando está la ecuación canónica, puedo también despejar. Eso es lo que tiene bueno la ecuación canónica, que va a ser una de las únicas maneras de despejar. En la cuadrática, la única forma que tengo de despejar es cuando tengo la ecuación canónica o cuando no está el término lineal, ¿sí? En la ecuación polinómica, si falta el término lineal, podría llegar también a despejar, como vimos hoy. O cuando está en la canónica, también puedo despejar, ¿sí? ¿Qué hago? Paso el 3. Ahora, ¿qué paso? El cuadrado, acuérdense que pasaría como más Raíz. menos la raíz de 3. Y el menos 1, que si lo paso al otro lado, va a pasar sumando. Sería en este caso más menos la raíz de 3 y menos 1 que pasa más 1. ¿Está bien?
Estas serían los dos, una con el signo más y una con el signo menos, las dos raíces de esta parábola, ¿sí? Si quieren sacar el valor aproximado, a ver si alguien tiene una calculadora. Raíz cuadrada de 3, le sumo 1, ¿sí? La raíz de 3 es el 86, creo. ¿Puede ser? Da 2,73. Bueno, Con el entonces, 1. este punto sería el 2,73 y la otra raíz sería con el signo menos la raíz de 3 más 1, ¿sí? Y eso me daría la otra raíz de acá. A ver si hacen la cuentita, menos la raíz cuadrada de 3 más 1. Menos 0,73. Bueno, ese sería el valor donde corta el eje X del otro lado. Y también si quisiera sacar donde corta el eje Y, corte con el eje Y, ¿sí? Corte con el eje Y o intersección con el eje Y. El ejercicio les pedía intersecciones con el eje X, intersecciones con el eje Y, ¿sí? Si me pide la intersección con el eje Y, ¿qué tengo que hacer para ver dónde la función corta acá el eje de las Y? Así como acá igualé a 0, para buscar dónde corta el eje Y, ¿qué tengo que hacer? X F igual de a 0 igual a Y. A la X le voy a dar el valor 0, ¿sí? O sea, para encontrar el corte con el eje Y, lo que tengo que hacer es es decir, calcular cuánto vale la F en 0, ¿sí? Cuando la X le doy el valor 0. Para encontrar las raíces, o sea, la intersección con el eje X, la Y vale 0. O sea, igual o a 0 la función. Para encontrar con el corte con el eje Y, al revés. La X va a valer 0. Si reemplazan en 0 a la X, reemplazan a la X por 0. ¿Cuánto les da en esta función? Menos 2. Me daría menos 2, ¿de acuerdo? Porque acá sería 0 menos 1, me daría menos 1, pero elevado al cuadrado, 1 positivo. 1 positivo. 1 menos 3 me quedaría menos 2, que sería este puntito de acá, donde la parábola corta al eje de las Y o la ordenada al origen, si quieren, de esta función, ¿sí? Entonces, como hice f en 0, reemplacé el 0 acá en la función. Hice la cuantita 0 menos 1 al cuadrado menos 3 y eso me dio por resultado menos 2. El punto sería de coordenadas 0, menos 2. 0 de X menos 2 de Y, ¿sí? Bien. ¿Tiene paridad esta función? ¿Será par o impar o ninguna de las dos? Es Es par. par. ¿Acá qué me dicen? Acá me dicen que no. Para que sea par, se tiene que reflejar con respecto al eje Y la Es función. Es impar, decir, ¿no? tiene que ser simétrica con respecto al eje Y. Es decir, que si doblaría la hoja en el eje Y, Y no da. debería coincidir. En este caso, no. Es decir, que el eje Y tendría que ser el eje de simetría, dicho de otra manera. En esta función, el eje de simetría, ¿cuál sería? El 1, x igual a 1. ¿Sí? ¿Lo ven? Esta función no tiene simetría, o en todo caso será simétrica respecto a esta recta x igual a 1, ¿tá? Pero no es simétrica respecto al eje Y. Tampoco es simétrica respecto al origen, ¿tá? Por lo tanto, esta función no es par ni impar. Si usted hace el cambio de la f de menos x, cuando hagan el cambio de f menos x, no le va a quedar ni la misma función, ni la función cambiada de signo. O sea, no es ni par ni impar. El dominio serían todos los reales y la imagen de esta función, ¿qué intervalito sería la imagen?
¿Qué valores de y tengo? ¿De dónde hasta dónde? Desde -3 a más infinito. De -3, o sea, los y que pertenecen al intervalo de -3 a infinito. ¿Estamos? Bien. Les hago uno más, que sería como, vamos a hacer el que tiene la polinómica, o el C que tiene la factorizada, ¿sí? En el C tienen las factorizadas. En el apartado C, la función es x cuadrado menos 6x más 14. Bueno, y entonces, no, quería hacer la otra, que era la factorizada. Bueno, pero ya que está esa. X cuadrado menos 6x más 14, ¿sí? ¿Qué es el cuál? F. Bueno, en vez de C, entonces ponemos esto. Si quiero hacer este, ¿sí? ¿Qué sé? El 14 que me indica La ordenada del origen. la ordenada del origen. O sea, sé que esta parábola cortará por allá arriba en 14. ¿Está bien? ¿Tiene las ramas hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. O sea, la parábola, que yo podría ser así. También puede venir para este otro lado, así. Pero con las ramas hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué podría encontrar en base a esa fórmula que tenemos? Puedo encontrar el vértice. La x del vértice, ¿cómo era? Menos b sobre 2a. Entonces, puedo encontrar la x del vértice que va a ser menos 6, que sería el b, sobre 2 por el valor de a, que es 1. ¿Sí? Menos 6 me quedaría 6. Dividido 2 me da 3. ¿Sí? La x del vértice vale 3. ¿Cómo encuentro la y del vértice? Reemplazo el 3 en la función. O sea, ¿qué tendría que hacer? 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 14. Es decir, 9 menos 18 5 datos. más 14. Por acá me soplan que me da 5. Entonces, ¿qué tengo ya? El vértice. ¿Qué coordenadas tiene? 3, 5. 3, 5. Entonces, si ahí es 14, bueno, a ver, 7, 2, 3, 4. Vamos a hacer una escala más o menos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 estaría por allá arriba. Y dijimos, 3, 5 estaría el vértice. El vértice 1, 2, 3, 4, 5. En el punto 3, 5 estaría el vértice, corta al eje Y en 14 y tiene las ramas hacia arriba. O sea que esta parábola debería ser algo así. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Si quisiera la ecuación canónica. ¿Cómo sería? ¿Y igual a quién? ¿O a cuántos? La canónica. Y igual. La escribo acá, la canónica. ¿Recuerdan? A, entre paréntesis, x menos la x del vértice al cuadrado más la y del vértice. ¿Se acuerdan? ¿Cómo me quedaría la ecuación canónica acá? 1 es el valor de A. 1 por, entre paréntesis, x menos 3 al cuadrado más
5. ¿Está bien? ¿Tiene raíces esta ecuación? ¿Qué me dicen? No, porque no corta al eje de las X. Si quisiera encontrar las raíces, diría que no tiene raíces reales. Para encontrar la imagen de la parábola o de la función cuadrática, siempre van a necesitar conocer el vértice, porque el vértice o es el punto más bajo o es el punto más alto. Y entonces sí o sí van a tener que encontrar el vértice, sí o sí van a necesitar o la ecuación canónica o por lo menos encontrar el vértice, ¿sí? ¿Cuál sería la imagen de esta? ¿Qué intervalo? ¿Desde dónde para dónde? Del 5 5 al infinito. La gráfica lo ven. Desde el 5 arranca y de ahí para arriba. Entonces la imagen va a ser de 5 a infinito. El 5 lo puedo incluir, entonces corchete y así. ¿Ah? El dominio de esta función serán todos los reales, como todas las cuadráticas. ¿Cuál será el eje de simetría? 3. El eje de simetría es la recta que pasaría acá por el 3. Esta cuadrática va a ser simétrica respecto de ese eje, respecto al 3. Pero no tiene otra simetría, o sea, no va a ser ni par ni impar tampoco, ¿sí? Eje de simetría sería x igual a 3, la recta x igual a 3. Bueno, acá tienen un pantallazo de lo que sería toda la función cuadrática. Para terminar el práctico 3 nos quedaría la función exponencial y logarítmica, que la vamos a ver el próximo jueves, ¿sí? Recuerden los que están presencial, el parcialito el próximo lunes. Los que están en distancia, recuerden que el próximo lunes no van a tener teórico entonces, así que nos encontramos el próximo jueves. No sé si alguien de distancia tiene alguna pregunta o de los que están acá. ¿Quieren preguntar algo? Y si no, dejaríamos por aquí hasta el jueves. Profe, una pregunta. Sí. Con respecto al parcialito, ¿hay algo más para agregar que tenga para decir del parcialito? No, con respecto al parcialito van a ser ejercicios parecidos a los del práctico 1, es decir, en los que tienen que poner verdadero o falso, o en los que tienen que seleccionar una opción, ¿sí? Tipo multiple choice. Y nada, similar al parcialito 1, ¿sí? En donde van a tener, en este caso no van a tener que adjuntar como hicieron en una tarea aparte, tenían que adjuntar el parcialito, sino que dentro del mismo formulario del parcialito, por ejemplo, el ejercicio 1 va a ser responder el ejercicio. El ejercicio 2 va a ser subir el desarrollo del ejercicio 1 y así, ¿sí? Tienen 2 ejercicios para resolver y otros 2 para subir la tarea dentro del mismo formulario. O sea, no van a tener una tarea aparte, sino que va a estar dentro del mismo formulario como una pregunta en donde ustedes van a tener que subir el desarrollo del ejercicio, la foto o el PDF, como hicieron con el parcialito, pero dentro del mismo parcialito, no en una tarea aparte, me refiero, ¿sí? Pero igual van a tener que subir el desarrollo, la justificación. ¿Entienden? Ah, bueno, profe, listo, muchas gracias. Los ejercicios van a ser similares, tipo múltiple choice, tipo verdadero o falso, o para completar algo, ¿sí? Pero... Otra pregunta, profe. Sí. ¿Cuántos ejercicios van a hacer? Si mal no recuerdo, eran 2 ejercicios. ¿Sí? Solo 2 ejercicios. Profesor, 2 que son disculpe. para hacer, fue para subir el desarrollo, otras 2 preguntas que van a subir el desarrollo.
Sí, decime. Usted dijo que vamos a tener que subir ahí en el mismo momento, dentro del mismo parcialito. Sí, Ya no es que nos da media hora para subir lo que hicimos en la hoja, sino ahí en el momento. Que sacamos una foto con el teléfono y esa Claro. imagen se la mandamos. sí, pueden sacar una foto con el teléfono y subirlo ahí mismo, si quieren, o sí, o sacar la foto, ponerla en un PDF y después subirlo, como quieran. Pueden subir fotos, o sea, archivos de tipo JPG, o bien archivos tipo PDF, ¿tá? Pero por separado. En el ejercicio 1 lo van a tener que subir en una de las preguntas. En la 3 creo que van a subir la del ejercicio 1 y en la 4 van a subir el desarrollo, la foto del ejercicio 2. ¿Se entiende? Profe, ¿y hay que juntar el DNI? Sí, en la última fotito que suban del último ejercicio, ahí les pide que suban, junto con ese desarrollo, que suban el DNI. Y también hay que firmar las hojas. Poner el nombre en cada, o sea, cuando ustedes hacen el desarrollo del ejercicio 1, en esa hojita ponen el nombre y apellido y le sacan la foto y después lo mismo con el otro ejercicio, van a hacer lo mismo y además la fotito del DNI en el último. ¿Se entiende? Ah, ok. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, cualquier cosita, si queda alguna otra duda, nos consultan después en el foro, ¿sí? Bueno, profe, listo. Nos vemos. Bueno, Gracias. Chao. suerte. Nos vemos, gracias. Perdón, el jueves, igual lo que va a ser el parcialito durante el día jueves, van a tener clase. Después a la tarde tienen clase. Teórico me refiero, ¿no? El jueves. Pero, profe, el parcialito no es mañana. Mañana. Ah, perdón, sí, porque yo me confundí con los de presencial, perdón. Mañana, sí. Tienen Mañana es razón. el parcialito. Mañana el parcialito. Así que bueno, el jueves con más razón, entonces nos vemos en la Igual, clase. igual mañana tenemos clase práctica. Sí, las clases prácticas siguen igual. Ah, perdón, mañana, bueno, estén atentos al foro porque mañana y pasado, como hay paro, no sé si los docentes que dan la práctica se adhieren al paro o no. Así que si es que se adhieren, les van a avisar seguramente en el foro. Estén atentos ahí a los... Listo. Bueno, Muchas gracias. Bueno, De nada. chao, buenas noches. nos vemos. Buenas noches, chaucito, hasta luego.